Gálatas capítulo 3, leemos el versículo 13 y 14. Gálatas 3 del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Quiero que lo volvamos a leer. Quiero que lo volvamos a leer una vez más. Gálatas 3 del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Las palabras claves de este pasaje son maldición y bendición. Pareciera que la vida del ser humano consistiera en recibir bendiciones. ¿A cuántos de ustedes les gusta la bendición? ¿Cierto? Y cuando algo va mal, entonces uno dice: ¿será que me habrán echado algo? ¿Será que me habrán hecho algo? O sea, ¿por qué me está yendo tan mal? Tenemos una inclinación a buscar la bendición, a ser bendecidos. Queremos que Dios nos bendiga como sea, pero que nos bendiga. Queremos ser personas bendecidas por Dios. Y también nos gusta bendecir a todo el mundo. Dios te bendiga, es un saludo del cristiano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El asunto es que en este texto nos hablan de la bendición y de la maldición desde un aspecto muy profundo. Antes de que hablemos de bendición y de maldición, también tenemos que conocer otro término. Hay términos en la Biblia que son vitales. Es decir, que tenemos que entender, conocer su significado con total claridad. Hay términos claves en todo el desarrollo de la Biblia y de la Escritura. El término maldición y bendición son importantes, pero no hay que redefinirlos porque nosotros tenemos un concepto claro de esas palabras. Pero hay un término central también, un tercer término que también es central en este pasaje, y es el término redimir, redención. Dice: Cristo nos redimió de la maldición, nos redimió de la maldición. Para entender lo que es redimir, nosotros nos vamos al término que ha sido traducido como redimir, porque esta Biblia, la parte del Nuevo Testamento, fue escrita en el idioma en que los escritores escribían en ese tiempo. Fue escrita en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que es la lengua de los judíos, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque en ese momento el Imperio Romano, el Imperio griego habían colonizado todo el mundo y se había establecido el idioma griego como la lengua oficial de todo el imperio. De tal manera que en aquel tiempo el idioma griego era como el idioma inglés en nuestros días, que si usted no habla inglés, usted está en un tremendo problema, así como yo. Estamos en problemas, que no hablamos el idioma universal que es el inglés. Bueno, fue escrito en griego, y el término griego es supremamente interesante porque es un término que se lee o se escribe hexagorazo. Hexagorazo, ex de extraer, de ex, de algo que se saca, extraer, ex, y agorazo de agora. ¿Qué era el agora? El agora era el mercado de los esclavos. En la Biblia hay una historia supremamente interesante de un profeta que se llamó el profeta Oseas. El profeta Oseas, cuando fue llamado por Dios para que fuese su mensajero, su emisario, el profeta Oseas recibió una orden de Dios que nos pone los pelos de punta a todos. Si usted quiere irse a leer el libro de Oseas,
va a quedar impactado con lo que hay ahí, va a quedar en un conflicto y bueno, le doy permiso para que me llame y yo le explico. Pero el libro de verdad que es increíble porque Dios le dice a Oseas, ve y toma por esposa a una mujer fornicaria, a una mujer adúltera. ¿Por qué? Porque la tierra fornica o adultera apartándose de Dios. Y el profeta Oseas fue y tomó por esposa a una mujer llamada Gomer, una mujer que si bien en ese momento no se había corrompido ni se había prostituido, tenía un corazón inclinado a la fornicación, un corazón inclinado al adulterio, a la infidelidad. Y el profeta Oseas tuvo que vivir la vergüenza, el dolor y la humillación de que su esposa le era infiel con miles y miles de amantes. Y llegó esta mujer a un punto de tal depravación y de corrupción en su vida, que luego de haber pasado por las manos de todos los amantes, llegó un momento a lo que es normal, una mujer con una vida tan promiscua, una mujer con una vida tan desordenada, cuyo cuerpo ha pasado de mano en mano, pues la mujer terminó hecha un desecho humano, donde ya ningún hombre la quería, donde ya ningún amante la quería, donde ya su vida no tenía sentido y finalmente el último amante que tuvo la vendió como esclava. Y Gomer fue a parar a un mercado de esclavos propio de aquellas épocas donde se vendían esclavos. El problema de un esclavo así es que tiene muy pocas probabilidades de que alguien lo quiera comprar. Y para resumirles la historia del profeta Oseas, que espero que les haya gustado y se la quieran leer completa. Para resumirles la historia, el profeta Oseas, o más bien el amor del profeta Oseas, sobrevivió a toda esa desgracia, sobrevivió a toda esa vergüenza, sobrevivió a todo ese horror, y el profeta Oseas fue al mercado de los esclavos y la compró. Qué linda la historia, ¿verdad? Creo que no les gustó. Linda la historia. ¿Sabe por qué? Porque eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros cuando nos redimió. Exagorazo, nos extrajo del agora, nos extrajo del mercado de los esclavos y nos compró con precio cuando ya nadie daba nada por nosotros. Ahora, la Biblia dice aquí que Él nos redimió, o sea, redimir es comprar algo que está perdido. Redimir es algo, es comprar algo que está perdido, que ya no sirve para nada, que nadie lo quiere comprar. Y comprarlo por un altísimo precio, aunque no valga absolutamente nada. Dice nuevamente que Cristo nos redimió, ¿pero de qué? Y dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Cuántos aquí saben que hay una ley divina? ¿Cuántos aquí saben que existe una cosa que se llama los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son la base y el fundamento de la constitución de todos los países del mundo? Son la base y el fundamento del orden, de la justicia, del derecho, de la propiedad privada, de todo, de todo. El fundamento de la ley y de la palabra, de la vida, de la moral, es la ley de Dios. 10 mandamientos. Que si en este momento hiciéramos un examen y pasáramos una hoja así con tres punticos, escriba al lado de cada número, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el 10º mandamiento. Yo estoy completamente segura que aquí nadie podría completar los 10 puntos. Nadie podría completar los 10 puntos. Quiero invitarte también que además del libro de Oseas,
vayas al capítulo 20 de Éxodo y leas de nuevo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de las demandas de Dios. Los 10 mandamientos del carácter y de la moral de Dios. Resulta que la Biblia dice, y estamos en Gálatas capítulo 3, el versículo 10 dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Resulta que los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, desde que Él dice: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás estatuas, no te inclinarás, santificarás mi nombre, y todo lo demás que sigue: no codiciarás, no robarás, no mentirás. Todos esos mandamientos conllevan en sí mismos una maldición. De tal manera, hermanos, que la bendición de Dios está sobre todos los que cumplen esos mandamientos. Repito, la bendición de Dios está sobre todos los que cumplen perfectamente esos mandamientos. Pero sobre los que no los cumplen, pues está la maldición. Hermanos, cuando el pueblo por primera vez leyó la ley, la leyó, o sea, cuando Moisés recopiló todos los mandamientos y los mandamientos fueran presentados por primera vez al pueblo y el pueblo de Israel iba a entrar en un pacto con Dios, resulta que el pueblo se colocó entre dos montañas. En una montaña había 6 tribus y en la otra montaña habían otras 6 tribus. Y esas montañas, o los 2 montes o montañas, se llamaban el monte Ebal y el monte Gerizim. Y cuando el pueblo leía la ley, leía los mandamientos, el pueblo mismo decía, porque ahí estaba escrito en el mandamiento: maldito aquel que hiciere esto, maldito aquel que robare, maldito aquel que adulterare, maldito. La ley conllevaba tanto la bendición como la maldición. Por lo tanto, hermanos, si nosotros hacemos un estudio de la ley, no podríamos estar para nada seguros de que Dios nos pueda bendecir. Ahí sí podríamos decir: no es que me hayan echado nada, simplemente que yo he violado la ley, y la Biblia dice: maldito todo aquel que no permaneciere en esta ley para cumplirla. No es que Dios te esté persiguiendo como un loco detrás de todas tus mentiras y esté diciendo: ahí está, mintió, escribe ahí, mintió, castígalo. Dios no se dedica a eso, y Dios no es así. El mundo está gobernado por principios que operan, principios espirituales, tanto en el mundo físico, en el mundo material, en el mundo espiritual. Todo está controlado por principios, y la ley de Dios es inmutable. Todo aquel que no permanece en la ley de Dios para cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, dice la Biblia, hermanos, que está bajo maldición. Y eso no tiene que ver con que te esté yendo bien o mal. Tiene que ver con tu relación con Dios, que está rota. Con que sobre ti no está la bendición de Dios. Sobre ti no está la bendición de Dios si estás bajo la ley. No es una persecución, es simplemente un principio espiritual. Estar bajo la ley o estar bajo maldición. Estar bajo la bendición o estar bajo la maldición. Es un asunto, es una posición. Y a lo largo de que estudiamos la palabra de Dios, descubrimos en qué punto estamos.
Así de sencillo. Tú mismo tienes que descubrir. A ti nadie te tiene que maldecir. A ti nadie te tiene que bendecir. Tú tienes que descubrir, y yo te invito en esta mañana a que tú descubras si tú estás bajo la bendición de Dios o bajo la maldición de Dios. Que tú lo descubras. Y quiero ponerte un paréntesis. No tiene nada que ver con si te está yendo bien o si te está yendo mal. Porque en este mundo en el que vivimos, muchas veces al malo le va muy bien. Mira, hace poquito, y yo no sé cuántos lo vieron, pero no tuve la precaución como de grabarlo, de reenviarlo. Me impactó mucho. Es muy famoso este muchachito que se hace llamar Westcott, ¿cierto? Y él ha dado un giro en su vida porque pues de no tener nada y de no tener absolutamente nada, el chico es millonario. Tiene digamos así, no sé cómo se llamará eso, un canal, no sé, pero él ha hecho una fortuna ahí, o sea, ¿cómo? Ahí, o sea, hablando todo lo que él habla, ¿cierto? Hermano, y está tatuado por todas partes. Y ustedes me dirán, ay, eso es moda. Es que todo está de moda. Aquí el que no tiene tatuaje está fuera de sitio. No. Él mismo abrió su camisa y mostró todo el tatuaje que tenía en el pecho. Y dijo él mismo que él había tenido que hacerse ese tatuaje para entrar en pacto. Ya ustedes saben con quién. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. No sé cuántos de ustedes han visto el video, pero yo me comprometo a buscárselo, no se preocupen. Yo me comprometo a buscárselo y se lo reenvío al que lo quiera comprobar. Entonces, hay gente que le va muy bien, pero también está bajo maldición. Estar bajo la bendición o la bendición de Dios no tiene que ver con cómo me está yendo. No tiene que ver con cómo está yendo, tiene que ver con la ley de Dios, con mi posición frente a la ley de Dios. Y frente a eso, la Biblia dice que todos están bajo maldición. Ven conmigo a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 hay algo interesante de la ley. Los abogados creo que conocen el término o la diferencia que hay entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. O sea, la letra de la ley son solamente las letras como tal, los símbolos que nos llevan al conocimiento de esa ley. Pero el espíritu de la ley es la implicación de esa ley, la profundidad del mandamiento y la comprensión de cuándo se viola el mandamiento y cuándo se cumple el mandamiento. El espíritu de una ley es mucho más profunda que las letras que hablan de ese versículo. Y para que lo entendamos mejor, aquí está el mismo Señor Jesucristo en persona en Mateo capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice el Señor Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mire que dice oístes, oír. No dice leístes. Dice oístes. Pero yo os digo, ¿quién dice? Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuántos aquí dicen que son cristianos? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Bueno, dice Jesucristo a los que son cristianos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pasemos al versículo 27, que es el más representativo de este ejemplo de la diferencia que hay entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El espíritu de la ley no va simplemente a los actos externos de nuestra conducta. La ley de Dios apunta a nuestro corazón, a lo que tú eres en la intimidad con Dios, a lo que Dios verdaderamente conoce de ti, porque Él es el único ser, ni siquiera tú mismo, ni siquiera yo misma, es el único ser que puede escudriñar los corazones y conocer las verdaderas intenciones de una persona.
solamente Jesús puede saber estas cosas. Solamente Jesús puede conocer tus pensamientos y saber realmente quién eres tú, lo que piensas, lo que sientes, lo que amas, lo que aborreces. El Señor lo conoce absolutamente todo, todo. ¿Quién ha obedecido toda su vida el mandamiento de no matarás según esta definición de Jesús? Nadie. Y lo digo porque cuando la gente dice yo soy una buena persona, la gente dice yo no he matado a nadie. ¿Cierto? Porque si decimos no mentirás, ahí sí todos reconocen. Bueno, yo sí he dicho mentiras. Yo sí he dicho mentiras, pero son mentiras piadosas. Bueno, ¿y quién clasificó eso de piadosas y no piadosas? Pues nosotros mismos. Nosotros mismos las clasificamos, o sea, mentiras permitidas y mentiras prohibidas. ¿Hasta qué punto la mentira es permitida y es prohibida? Eso lo dice. Sí, pero resulta que ninguno de nosotros podemos ser jueces de nadie, solo Dios. Y Dios dice que lo que no es verdad simplemente es mentira. Y que el padre de la mentira es Satanás. Y que él aborrece la mentira. Y no dice de qué grande, cualquiera. Cualquiera. Entonces, no voy a hablar de lo mentirosos que somos, ni de si tienes la capacidad de contar cuántas mentiras han dicho en toda su vida. Voy a hablar de las cosas que creemos que no somos. Por ejemplo, yo no he matado a nadie. Y Jesús dice que cualquiera que le diga fatuo, y nosotros le hemos dicho peores cosas a nuestro prójimo. No, pero es que yo he sido fiel a mi esposa, yo soy un hombre de mi casa, yo juiciosito aquí, o sea, del trabajo para la casa y de la casa para el trabajo, yo no me meto con nadie. Yo no veo a nadie, yo no miro a nadie. Pues parece que el Señor no cree en eso, porque Él dice que cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón ya cometió adulterio. Así es la ley de Dios, sí, esa es la ley de Dios. Esos son los estándares de Dios. Además de que estamos bajo la maldición de la ley, porque la ley dice que el que no la cumple está bajo maldición. Además de estar bajo maldición, también estamos en esclavitud. Vamos a Juan capítulo 8. Este es el diagnóstico del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Quién ha creído en Jesucristo aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es con nosotros. Dijo Jesús a todos ustedes que han creído en Él y a mí: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Y todos permanecen en su palabra. Acuérdense que hace 5 minutos reconocieron que eran mentirosos y están volviendo a caer. Ok, bueno, sigamos entonces. Y dice Jesús en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y aquí los judíos se sintieron ofendidos. Libres, si nosotros no somos esclavos de nadie. Y así es el pecador. El pecador que hace lo que le da la gana siente que es un hombre libre. Todo hombre y toda mujer que vive su vida sin dar explicaciones, sin pedir permiso, sin buscar autorización, sin consultar con nadie, convencido de su propia sabiduría, autónomo, independiente, absoluto. Todo hombre que vive en ese estado, dice la Biblia, que es esclavo del pecado. Dice: ¿cómo dices tú? Versículo 33. Le respondieron, los judíos están enojados porque Jesús dijo a los que habían creído en Él, así como ustedes dijeron que han creído en Jesús, los judíos dijeron: sí, nosotros hemos creído en ti. Y Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Y cuando conozcan la verdad los hará libres. Y allí se sintieron ofendidos. Libres, ¿cómo así? ¿Es que acaso tú crees que somos esclavos? Le respondieron los discípulos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Así podemos decir nosotros. Si nosotros somos cristianos
trinitarios y nos congregamos en la piedra angular de sana doctrina. Oh, yo soy católico, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy yo no sé qué cosa, o yo simplemente soy amante de la verdad en su pura y máxima expresión, y las religiones son el opio del pueblo y yo por eso no creo en ninguna religión, pero Dios y yo uno somos. Hay gente que piensa así. Bueno, Jesús le responde a todos ellos, a todos los evangélicos, a todos los aleluyas, a todos los católicos. Jesús responde en el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Por supuesto que está hablando de su casa, de la casa de Dios. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Jesús está diciendo, en vez de ser esclavo, debe ser hijo de Dios. Pero el que practica el pecado es esclavo, no es hijo, no es libre. Así que si el Hijo, otra vez viene Jesucristo en el versículo 36, así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Solamente en Cristo Jesús hay libertad. Solamente en Cristo Jesús hay libertad. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Piensa por un momento cuáles son tus prácticas. Si tu vida fuera exhibida públicamente en una pantalla, ¿podrías permanecer sentado allí con cara de no está pasando absolutamente nada? Aún más, si todos los pensamientos que pasan en tu mente pudieran ser proyectados en este videobin, ¿pudieras permanecer allí sentado? Cierto que no. Yo tampoco. Si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. Además de que el hombre es esclavo del pecado, además de que está bajo la maldición de la ley, está condenado a muerte y a destrucción eterna. Porque la Biblia enseña, en todos los libros de la Biblia se enseña acerca de la muerte. La paga del pecado es muerte. La muerte entró al mundo por causa del pecado. La muerte no es la voluntad de Dios, pero por cuanto todos pecamos, todos fuimos condenados a muerte. ¿Y qué es la muerte? Porque yo sí quisiera hablar un poquito de la muerte, porque como es un tema tabú, y a la gente no le gusta hablar de la muerte, aunque es lo único seguro que tenemos en esta vida, que nos vamos a morir. Pero quiero aprovechar para decirles algo acerca de la muerte, y es que la muerte no es descanso para nadie que esté bajo la maldición de la ley ni que sea esclavo del pecado. O sea, uno no puede vivir toda su vida bajo la maldición de la ley y ser esclavo del pecado, y finalmente cuando muere resulta que la muerte es un premio porque descansa. Eso no es lo que dice la Biblia acerca de la muerte. Quiero que vengas conmigo al primer libro, a la primera carta a los tesalonicenses, a la segunda carta a los tesalonicenses. El capítulo 1 nos habla de la muerte. Nos habla de la muerte más allá de lo que querramos pensar de ella. Capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor Jesús se va a manifestar desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esa es la muerte. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire que está hablando de tres cosas ahí. Número 1, eternidad. Pena de eterna perdición. Nosotros
a nosotros se nos enseña que la muerte es el final de todo, o sea, el final de todo, pasemos lo rico aquí, vivamos, o sea, hay como toda una filosofía de vivir la vida, de pasarla rico, de no dejarse amargar la vida por nadie, de deshacerse de todo lo que es una carga, así sean tus hijos, tu marido, lo que sea, pero deshazte de eso porque la vida es una sola y nos vamos a morir todos. Así que mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es una filosofía de vida equivocada, porque la muerte no es el fin de todo, porque Dios ha puesto eternidad en el ser humano. Dios ha puesto eternidad en el ser humano. Y después de la muerte viene una eternidad. Pero el tipo de eternidad que vamos a tener después de la muerte es la que definimos aquí, en esta tierra, a través del Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, eternamente perdidos, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando se habla del infierno, se habla de otro tema tabú. Entonces, para que nos sintamos mejor, la gente dice, no, el infierno no existe. Y salen unos filósofos diciendo, el infierno es aquí en esta tierra. Pues yo quiero decirte que allá afuera hay un sol precioso que nos alumbra. Hay un cielo azul hermosísimo con unas nubes. Hay unas aves que vuelan. Hay una vegetación que con la brisa se mueve y se ve preciosísima. Te quiero decir que aquí en la tierra hay una cantidad de cosas que no pueden existir en el infierno. Porque el infierno es un lugar donde no está nada de la presencia de Dios, nada de su gloria y nada de su poder. Y la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, las estrellas, las constelaciones, todo lo que hay en el universo muestra la inmensidad de Dios, su grandeza, su gloria y su poder. Y nosotros podemos extasiarnos mirando eso. Y el cielo tiene como oficio mostrarnos la grandeza y la gloria de Dios. Lo mismo el sol, la luna y las estrellas. Y esa es la gloria de su poder y de su gracia. Todas las leyes que hay en el universo, la ley de la gravedad, la ley de todas las leyes, nos muestran que existe un Dios, que hay un orden biológico, que hay un orden en la naturaleza, que hay un orden cósmico. La gloria de Dios llena la tierra. Dijo un salmista, Señor, cuando veo los cielos y la tierra, cuando veo tu gloria, Señor, cuando veo todas las cosas que tú hiciste, me pregunto qué es el hombre. Y todo lo que tú eres, tus ojos, tu boca, tus pulmones, tu corazón que late, todo tú eres un milagro de la gloria de Dios. Así que esto no es ningún infierno. Por mucho dolor que haya, por mucha injusticia que haya, yo quiero decirte que la tierra está llena de la gloria de Dios. Que abras tus ojos y la veas mientras tienes vida. Que mientras tú tengas vida puedas entender que todas las cosas hablan de su gloria. Que Él hizo todo lo que existe. Todo lo que existe en esta tierra fue hecho por Él y para Él. Fue hecho por medio de Él y fue hecho para su gloria. Y de paso, para que tú y yo nos deleitemos en todas esas cosas. El infierno es cuando no haya absolutamente nada. Dios es luz. En el infierno no hay luz. Todos los colores y toda la belleza de todo lo que existe no estará en el infierno, porque en el infierno no hay nada que le pertenezca a la gloria y al poder de Dios. Y cuando Dios se quita no hay absolutamente nada. Y esa nada y esa tiniebla oscura y terrible será el lugar de la morada de aquellos que no obedecieron al Señor Jesucristo cuando los llamaba a su presencia, como los llama hoy, como los llama siempre, porque Dios siempre nos está llamando, solo que nosotros siempre estamos aplazando. Condenación y destrucción eterna
De esto nos redimió Jesús. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Jesucristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Jesucristo nos redimió de la condenación, de una muerte y una destrucción eterna en un infierno donde no existe absolutamente nada que provenga de Dios por toda la eternidad. ¿Sabe cómo describe Jesús el infierno? Él hace una descripción del infierno y dice que es el lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la sensación de dolor que hay en el infierno. Que el gusano te está comiendo pero nunca termina de comerte. Y que el fuego te está quemando pero nunca termina de consumirte. Es un dolor perpetuo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que depende de la ley para justificarse delante de Dios siempre quedará condenado. Porque nadie puede presentarse delante de Dios y ser juzgado por los 10 mandamientos y salir inocente. Absolutamente nadie. Y entonces Dios, ¿cómo nos redimió de eso? Yo quiero que tengamos una idea clara de que somos salvados de qué y para qué murió Jesucristo en la cruz. Porque no lo entendemos. Simplemente nos colgamos un crucifijo como un adornito para que nos vaya bien, como un talismán, como un amuleto. Pero no entendemos nada. No entendemos la gravedad del asunto. No entendemos el precio tan alto. ¿Cómo nos redimió Dios de estas cosas? A través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué ese crimen tan atroz en el Calvario? Porque es el más atroz de los crímenes. La ejecución del Señor Jesucristo en una cruz. ¿Por qué? Para poder entender el único camino de salvación, yo tengo que conocer el carácter de Dios. Porque uno de los problemas que tenemos y que nos hacen estar tranquilos es que no conocemos el carácter de Dios. ¿Y por qué no conocemos el carácter de Dios? Porque en el lugar donde Dios reveló su carácter, a ese lugar no vamos, sino que nos inventamos un Dios a nuestro acomodo. Hay un dilema grande en la Biblia. Y es el dilema de cómo hace Dios para redimirnos, siendo Él un Dios santo. Ven conmigo a Éxodo capítulo 34 y quiero decirte lo que está pasando en ese texto, Éxodo 34. Está pasando que Moisés le está pidiendo a Dios, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero conocerte. De hecho, en el capítulo 33, el versículo 18, está la petición. Ya abriste la Biblia en el 34. Bueno, retrocede al 33 y buscas el 18. Y el 18 dice, él entonces dijo, él es Moisés, el que está hablando con Dios. Y Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y el capítulo 35 es donde Dios le muestra, óyeme bien lo que te voy a tratar de explicar, le muestra parte de su gloria, porque nadie puede ver la gloria de Dios completa. No tenemos ojos para eso, ni tenemos alcance ni entendimiento, no podríamos jamás ver semejante cosa. Pero Moisés se atrevió a hacer una oración que quizás debiéramos hacer muchos de los que estamos aquí en estado de incredulidad, de escepticismo, de esto que será, para dónde cojo, me quedo donde iba antes, o mejor me voy para otro lugar porque aquí se están poniendo muy pesados, muy legalistas. Entonces, sencillo, ve, enciérrate en un cuarto. Yo no sé por qué la gente dice que fulano no cree en Dios. Eso no existe, hermano. Eso no existe. Y que fulano es ateo, que va a ser ateo ni que nada. Eso no existe, porque nadie puede negar algo a menos que algo exista. ¿Sí entienden? Estoy como filosofando mucho. Tú no puedes negar algo que no existe, tiene que existir para que después lo niegues. Es un absurdo decir yo no creo en Dios.
Lo correcto sería: yo no le creo a Dios. Porque el hecho de que tú creas o no creas no determina la existencia de las cosas. Las cosas existen por sí mismas. Y si tú las conoces o no las conoces o no las crees, eso es un problema. Pero todo aquel que dice no creo en Dios es porque realmente no quiere creer, porque no quiere obedecer, porque no quiere aceptar, porque es un terco, pero no porque Dios no exista, hermano. Ahora, Dios se ha revelado de mil maneras y Moisés lo quiere conocer. Moisés ha tenido experiencias con Dios. Recuerden que Moisés vio el Mar Rojo abrirse. Y dice: uy, yo ya sé bastante de Dios. Me entregó 10 mandamientos escritos con tabla en sus dedos. Por su propio dedo escribió en unas tablas. Y ya, eso es que yo sé bastante de Dios. Soy tremendo teólogo. Y además yo vi cómo el Mar Rojo se abrió, yo vi cómo los carros de Faraón se destruyeron, yo vi las plagas de Egipto, yo tenía poderes en mis manos, yo conozco mucho a Dios. Mire, hay gente que no ha visto nada y dice: no, yo creo que Dios es bueno y que nos va a perdonar a todos. Al fin y al cabo Él va a perdonar hasta el diablo. Se va a perdonar a todo el mundo porque es que Él es bueno. La verdad es que yo pienso que Dios es bueno. Y eso que importa lo que tú pienses. ¿Tú crees que Dios existe conforme a tu pensamiento? No, tú eres el que existe porque Él dio la orden de que tú existieras, y eso es diferente. Y tú tienes como deber absoluto, el deber máximo de tu vida es conocer a tu Creador y entender para qué te creó. A eso es que nos podemos dedicar en esta vida, para que la vida tenga sentido. No como la chica esa que anda diciendo que va a incendiar el país. O sea, a mí me da un dolor, me da un pesar. Ustedes han visto una niña que hay por ahí, una tal Viviana Marín, que dice vulgaridades. Dice: a mí me da un pesar, hermano, que una mujer joven, bonita, inteligente, competente, tenga el corazón como una caldera hirviendo de odio, de rabia, se está autodestruyendo con un mundo tan bonito, tan precioso, con tantas oportunidades, con tanta bendición que hay para ella, con tantas cosas buenas que hay, sobre todo cuando conoces a Dios, cuando Él se te aparece y te da un destino, te da un camino, te extiende su mano. Oye, que uno termine ahí y gritando que voy a incendiar el país. Qué vida tan miserable, qué vida tan triste. Cuánta oscuridad hay y cuánto tenemos que levantarnos, jóvenes de la piedra angular, a proclamar la palabra de Dios. Ustedes que estudian en universidades, ustedes que tienen trabajos en las empresas, el mundo está lleno de tinieblas y ustedes son portadores de la luz más grande del universo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo, y nadie esconde esa luz debajo de la mesa, sino que la pone en alto para que ilumine. Ustedes tienen un deber con esta nación llena de tinieblas. Tú tienes una obligación moral y espiritual delante de Dios y delante de todos los de tu universidad, de tu barrio, de tu empresa, de tu colegio, para que cada día haya menos jóvenes cuya vida consista en incendiar con su odio una nación. Qué mérito, qué tristeza. ¿Qué porquería de pensamiento está controlando a los jóvenes? Teniendo nosotros tanta luz, teniendo nosotros tanta verdad en su palabra. El dilema del carácter de Dios. No he llegado al capítulo 34, donde Dios le contesta a Moisés la petición que él le hizo: muéstrame tu gloria. Éxodo 34, versículo 5. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Miren, descendió en una nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué proclamaba Dios? Dice: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A ver si podemos procesar. Y eso es solamente una revelación pequeñita del carácter de Dios. ¿La puedes procesar? Yo quiero que la leas. A mí me gustaría que te enamoraras de la Biblia, porque un momentico así tan fugaz como este, no vas a lograr captar todo el poder del mensaje y de la sabiduría que allí hay. Capítulo 34, versículo 5, versículo 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó. Mira lo que Dios dice de quién es él. Y se deben caer en este momento todas las imágenes absurdas, románticas y locas que tengas de Dios. Porque Dios mismo es el que está hablando aquí y dice, este soy yo. Dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son 3 palabras, pero significan lo mismo. Solo que el pecado tiene diferentes formas. El pecado es tan horrendo que tiene diferentes manifestaciones, diferentes especificaciones, diferentes, digamos, expresiones. Y entonces dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y uno dice, ay, pero chévere, ese es el Dios que a mí me gusta. Por eso es que yo vivo tranquilo, por eso es que yo vivo feliz. Pero Dios no se quedó callado ahí. Y dice, ¿estás viendo eso ahí? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De ninguna manera dará por inocente al malvado. Sí, Dios es misericordia, Dios es bondadoso. El problema es que Dios es santo. El problema es que Dios es justo. Dios es justo. Es un concepto que cada día se está diluyendo en nuestras mentes. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Justicia, justicia, justicia. Justicia es darle a cada quien lo que cada quien se merece exactamente. Darle exactamente a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. ¿Puede Dios dejar de ser justicia para ser misericordioso? La respuesta es no. Eso es lo que está diciendo aquí. De ningún modo. De ningún modo. De ningún modo dejo de ser justo. De ningún modo dejo de castigar el pecado. Es más, lo castigo aún en los descendientes del que pecó. ¿Lo leyeron conmigo o no lo leyeron? ¿Estamos leyendo el libro o están leyendo donde quiera que estén leyendo? Pero por favor lean. Él dice, yo castigo al pecador y también castigo 3 generaciones de descendientes del pecador. ¿Y ese Dios de dónde salió? Pues es el único que hay. Es el único que existe. Es el único que habla por sí mismo. Es el único que creó el mundo. Lo demás son imaginaciones de las mentes. Solamente existe un Dios verdadero y este dice, de ningún modo paso por alto el pecado. Y entonces, ¿cómo nos redimió? Ahí es donde la cruz del Calvario, ahí es donde el Señor Jesucristo es la respuesta de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. La cruz del Calvario, Dios derramó su maldición de la ley, la maldición de la ley, la derramó sobre Jesucristo. Volvamos al pasaje con el que iniciamos nuestro mensaje en esta mañana y lo volvemos a leer en Gálatas 3,
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo se puso en tu lugar. El Padre derramó la maldición de la ley sobre su Hijo y no sobre ti. Hay otro término en la Biblia que es necesario que conozcamos también. Ya conocimos 3: maldición, bendición, redención. Hay otro término, el 4, que es justificación. 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 A nosotros nos encanta justificar a las personas, pero nos volvemos injustos. Justificamos el pecado, justificamos nuestros errores, pero el error se queda sin castigo. El error se queda sin ser cubierto. Nuestra justificación es una cantidad de excusas tontas que no logran remover nuestra culpa, ni nos libertan del castigo que nos merecemos. Pero la palabra justificación para Dios significa literalmente que el Señor, siendo tú y yo injustos, el Señor te trata a ti como si fueras justo. Y al mismo tiempo trata a su Hijo, el único justo, como si fuera culpable de lo que tú hiciste. Eso es justificación en la Biblia. Trató a Jesucristo como el culpable de todo lo que tú habías hecho y de todo lo que tú has hecho. En la cruz del Calvario, la ira de Dios, la maldición de la ley, la justicia de Dios cayó sobre Jesús. Y dice, maldito, así lo decía el libro del Deuteronomio. Por eso Él no muere fusilado y Él no muere de ninguna otra forma. Jesucristo comienza a tomar el castigo desde que está en el Getsemaní. Él le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿La copa de qué? La copa de la ira de Dios por los pecados de aquellos que creerían en el Señor Jesucristo. La copa de la ira de Dios por tus pecados y mis pecados, si es que quieres obedecer el Evangelio y entregarle tu vida al Señor hoy. Y Jesús vio la copa del Padre, la copa del castigo que nosotros merecíamos, la vio. Le dijo, si es posible, si hay otro camino. ¿Y sabes qué le contestó el Señor? Lo mismo que le dijo a Moisés. De ningún modo puedo perdonar a ningún culpable si no cobro en ti el castigo que ellos merecen. Y luego Jesús dice, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús en Getsemaní dice, pasa de mí en esta copa. Y en la cruz, ¿recuerdas una de las palabras de Jesús en la cruz? ¿Sabes lo que dice Jesús? En el momento en que ya va a morir, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en el momento en que tus pecados y mis pecados caen en el cuerpo de Jesús, en el momento en que Cristo carga con todo el peso de nuestra maldad, en ese momento el Padre se retira y sobre él cae la maldición de la ira de Dios. El justo castigo que merecíamos nosotros lo recibió Jesús. Lo recibió Jesús. Ven conmigo a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 muestra el horror de la cruz. Isaías 53, vamos a leer desde el 2, habla de Jesús
en su muerte, en su sufrimiento. Y yo quiero que mires por un momento a la cruz, sin tanto romanticismo, a la cruz verdadera, donde murió Jesús. Dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Así quedó Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No deseamos a Jesús. Porque toda su hermosura, su gloria y su belleza fueron despedazadas en la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese fue Jesús. Vino a esta tierra y lo único que hizo fue milagros, prodigios, bendecir, calmar el hambre, calmar la sed, predicar la palabra, mostrarnos la gloria de Dios, mostrarnos misericordia. Pero escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, no por sus rebeliones, sino por las nuestras. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tú tengas paz con Dios, él fue castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dejemos hasta ahí. ¿Qué logró Jesús pagando el precio? ¿Qué logró Jesús en la cruz del Calvario cuando moría por nuestros pecados? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, o sea, a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos declarados justos cuando él es declarado culpable tomando nuestro lugar. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos, anuló el acta de los decretos. Hermanos, la maldición de la ley es un acta que hay sobre todo hombre y sobre toda mujer que está sin Cristo. Repito, la maldición de la ley, la condenación, es un acta que hay sobre todo hombre, sobre toda mujer que no ha creído ni se ha rendido ante los pies de Jesucristo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 6, leemos del 11 al 14. Dice, así también vosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros preséntenlos a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia. Estás en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos servirle con libertad. Quiero terminar ya con el último punto de para qué nos redimió. Básicamente hemos hablado de qué nos redimió, cómo nos redimió y ahora para qué nos redimió. Versículo 14, Gálatas 3.
Gálatas 3, versículo 14. ¿Para qué nos redimió Jesús? Entonces la gente dice, bueno, eso es para que no me vaya para el infierno. Entonces ya, asunto solucionado, se arregló el problema, ya no voy para el infierno, ahora voy para el cielo. No. Esas son solo consecuencias. Pero ese no es el motivo por el cual Dios nos redimió. Ese no es el motivo. Dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, te alcance a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces ya esto sí nos está gustando, ya venimos a la parte chévere, queremos la bendición. Y queremos la bendición de Abraham. Y enseguida nos imaginamos, la bendición de Abraham. ¿Qué piensas cuando hablamos de la bendición de Abraham? Que Abraham era muy rico, que tenía muchísimo dinero, que tenía muchísimo ganado, que tenía muchísima tierra, que era un hombre profundamente, poderosamente rico, millonario. Esa es la bendición que queremos, la bendición que tienen todos los judíos, que a donde van están llenos de plata y llenos de prosperidad. Es que esa es la bendición que yo quiero. Pues no, quiero decirte que esa no era la bendición de Abraham, porque Abraham era el hombre más desprendido del dinero que hay en toda la historia de la humanidad. Abraham nunca se aferró al dinero, nunca se aferró a sus posesiones. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y él vivía en una civilización próspera en Babilonia, en Ur de los Caldeos, y no le importó dejar nada y irse a un desierto caminando con sus cosas, exponiendo su vida y la vida de su familia, porque él no era un hombre avaro, porque el fundamento de su vida no era enriquecerse ni conseguir dinero. Y cuando luego Lot está peleando porque las vacas de Lot no caben con las vacas de Abraham, él le dice a Lot, agarra la tierra que quieras, llévate lo que quieras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él no estaba aferrado a esa tierra, sino que él decía que en esta tierra, Abraham, con todas sus riquezas, él decía, yo aquí soy un extranjero, yo aquí soy un peregrino. La ciudad mía está en el cielo. La ciudadanía mía está en el cielo. Mi riqueza y mi gloria es Dios. Lo que yo anhelo, hacia donde yo voy, es a su presencia, a su gloria. Y por eso el hombre tuvo dinero, porque la Biblia dice que el fundamento de la prosperidad de un ser humano es que no quiera ser próspero, es que no le importe ser próspero, es que le importe el reino de los cielos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que tanto anhelas te vendrán por añadidura. Ordena tu vida, ponte en paz con Dios primero. Entrégale tu vida a Jesucristo para que todos tus pecados te sean perdonados. Y luego las cosas tendrán orden en tu vida. Pero primero ordena tu corazón, primero ordena tu alma, primero ordena tus prioridades, ordena tu vida, tu propósito. ¿Por qué estás aquí en esta tierra? ¿Para qué nos redimió? Para cambiar nuestro destino, para cambiar nuestra vida, para cambiar tu mente, para cambiar tu corazón. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. El problema no es que seas adúltero, el problema es que el adulterio está en tu corazón. El problema no es que seas fornicario, el problema es que la fornicación está dentro de tu corazón. El problema es tu corazón. El problema no es la plata que tienes o la que no tienes, el problema es la avaricia de tu corazón. El problema es tu corazón. Y lo que Él ofrece es un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón limpio, algo que ni tú ni yo podemos hacer, pero que costó su sangre, costó su vida, costó la cruz. Esa es la bendición de Abraham, dice, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu de Dios. A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu de Dios. ¿Sabes que en la historia de Dios y tú, porque tiene que haber una historia de Dios contigo? Yo no sé tú, pero yo tengo mi propia historia. Yo tengo la historia del día en que Él me encontró. Y quizás hoy sea el día que Él te encontró.
Pero tú tienes que tener una historia con Dios. Tú no puedes tener la historia de que es que mi mamá es evangélica. Es que mi mamá es cristiana y mi abuelita y mi tía todos se congregaban allá y yo por eso voy para allá. Es que no, tienes que tener una historia con Dios. Tienes que tener tu propia experiencia con Dios porque Dios es real y es verdadero. Y en esa historia todo comienza con su espíritu y su palabra. Porque Él es verdad y Él es real. Él es persona, Él habla. Él existe y Él opera. Y Él opera a través de su palabra y opera a través de su espíritu. Y cuando Dios viene a tu vida, lo primero que hace el Espíritu Santo es traer a tu vida convicción de pecado. ¿Sabes qué? Eso es lo más grande que podemos tener. Convicción de pecado. Porque todo el mundo cree que el culpable de sus desgracias es el otro. Y si tú crees que el culpable de tus desgracias es el otro, eres verdaderamente un desgraciado porque el otro no va a cambiar ni te va a resolver el problema. Pero cuando tú descubres que el verdadero culpable de tus desgracias eres tú mismo, eres bienaventurado porque en tus manos está cambiar las cosas. El que tienes que cambiar eres tú. Y esa convicción de pecado, esa sensibilidad para que reconozcas que has hecho lo malo delante de Dios, solamente proviene del Espíritu de Dios. Y Dios se lo da a los que Él llama. La capacidad de arrepentirnos es el primer don de Dios, es el primer regalo de su Espíritu. Hermano, luego viene algo que se llama nuevo nacimiento o adopción, o yo no sé cómo tú lo quieras llamar, pero es cuando Dios viene a tu vida y te conviertes de verdad en su hijo. Todos los seres humanos son criaturas de Dios. O sea que fueron creados por Dios, pero no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. La Biblia dice que a los que recibieron al Señor Jesucristo, a los que creyeron en su nombre, a esos les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de hombre, de carne ni de sangre, sino que son engendrados del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene a tu vida hoy para que tú confieses delante de Dios que eres un pecador y recibas el regalo de su perdón, de su misericordia, de su vida y de su salvación, para que recibas dentro de tu corazón su Santo Espíritu y te conviertas en una nueva criatura, una nueva criatura. Dios no quiere que te esfuerces en portarte bien porque Él sabe que no puedes. Dios quiere que tú le creas y le permitas entrar en tu vida para transformarte. Él puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Él puede cambiar a un mentiroso en un hombre que dice la verdad. Él puede cambiar a un adúltero en un hombre que es fiel y verdadero. Él puede cambiar a un tramposo en un hombre honesto y íntegro. Ese es el poder de Dios y Él te llama y te dice, ven, ven. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, yo los puedo hacer blancos como la lana. El problema está en ir o no ir, venir o no venir. Luego Dios tratará con tu carácter y te dará el fruto del Espíritu Santo, que es paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Serás diferente porque Dios fructificará dentro de tu corazón. Lo último que te da es poder y autoridad para que seas testigo de Dios y le cuentes al mundo lo que Dios ha hecho contigo. Si hay alguien aquí que quiere esta vida, si hay alguien aquí que quiere ser libre de la maldición de la ley y de la condenación y recibir la bendición de Abraham y recibir el Espíritu Santo de Dios, solamente cierra tus ojitos y entrégale tu vida a Jesucristo ahora. Mire, hay gente que ha hecho pacto con el diablo.
¿Qué tal si hoy haces un pacto con Dios en Cristo Jesús? Yo te invito a que hagas un pacto con el Hijo de Dios. Yo te invito a que hagas un pacto sellado con la sangre del Cordero. Yo te invito a que hagas parte del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de los herederos de Dios. Yo te invito a que pases del reino de las tinieblas al reino de su luz. Yo te invito a que pases de muerte espiritual a vida eterna en Cristo Jesús.